Hola a todos, chicas y chicos, un nuevo video de análisis psicológico subliminal aquí en Sesiones de Improvisación de Roberto. Hoy vamos a analizar algo súper interesante. Vamos a estar analizando La Bella y la Bestia, la versión live o con personas reales. Bueno, la versión donde actúa Emma Watson, no la versión animada de los años 90, que desde mi punto de vista es la mejor película animada que se ha hecho en la historia. Bueno, no solamente yo lo opino, sino gran parte de la crítica cinematográfica. Pero hoy nos vamos a concentrar en la película, la última que se hizo de La Bella y la Bestia, que en su tiempo yo la fui a ver, recuerdo, la fui a ver al cine, cuando salió, este año creo. Bueno, ustedes van a ver el video cuando sea. Lo van a ver en el 2020 y yo voy a estar hablando de que la vi este año. Pero bueno, el video salió este año, así que yo vi la película, fui al cine. Y recuerdo que me compré el vaso de La Bella y la Bestia porque te lo vendían cuando tú comprabas bebida o gaseosa. Que yo en general al cine suelo contrabandear cerveza. Me meto en problemas con esto porque de pronto voy a llegar al cine y me van a ubicar y van a decir: usted, Los Roberto, es el que entra con cerveza, así que le vamos a revisar el bolso. Pero todos lo hacen. Sí, increíblemente yo pensaba que era el único, así que abría y sonaba la cosita de la cerveza. Y no, casi todos los padres que van con niños chicos al cine llevan cerveza escondida. Que es la única forma de pasar piola con de ver esas películas, que muchas veces uno se aburre. Ay, ay, ay. Bueno. Y aquí muchos están pensando: oh, Roberto, que eres mala persona, que llevas alcohol al cine. Pero si uno se divierte más. Bueno. Y yo recuerdo que me compré en esa ocasión el vaso de La Bella y la Bestia, que traía como una forma de unas flores, unas rosas así. Bien, bien bonito el vaso. Que la idea también es divertirse. Y obviamente hoy vamos a estar haciendo el análisis psicológico subliminal, semiótico, y reitero los avisos que siempre doy al principio de este video. Por favor, denle me gusta, denme el aplauso público una vez que vean el video y comenten. Fundamentalmente eso es importante para mí, que puedan darme su opinión, decirme las cosas divertidas que vieron en la película y que se sumen a esta comunidad, que todos lo pasemos muy bien. Y los que no están suscritos, por favor, y que se vienen integrando a este canal, por favor, presionen en el botón de me suscribo a Los Roberto y presionen en la campana para que les avise que yo estoy subiendo videos constantemente y me puedan seguir viendo y puedan conversar conmigo. Y vayan a mis otras redes sociales. Tengo Twitter, tengo Facebook, tengo Instagram. Y allí voy a estar subiendo constantemente material que no va necesariamente para YouTube. Material de análisis de otras series. A lo mejor lo puedo ir dejando cada red social para algún área particular que a ustedes les interese. Pero eso lo vemos en el transcurso de los años. Y vayan a mi Patreon, que yo necesito que vayan a mi Patreon y que puedan chequearlo, revisar qué hay allí, porque tiene una serie de beneficios para ustedes que les van a ayudar. Hay otros análisis y material más interesante para que así puedan ver qué otras cosas me pueden acceder en ese mecanismo. Igual a mí me ayudan harto ya chequeándolo nomás, pero si me apoyan, mejor, con dinero, porque eso me va a ayudar a hacer crecer este canal más rápido. Necesito mejorar los aspectos técnicos, porque la idea es hacer el canal y los videos en vivo, para poder responder justamente en vivo a todas las preguntas que ustedes tengan, para dejar un espacio en el cual ustedes me puedan decir: ah, Roberto, ¿sabes qué? Hay una serie que me interesa o un personaje que me interesa, coméntame de esto. Entonces, si yo lo hago en vivo el programa, es más fácil, más rápido, que podamos interactuar. Pero si ustedes quieren una consulta privada conmigo, lo pueden hacer también. Vayan abajo en la descripción, están todos los servicios que yo ofrezco, los precios y la forma de contactarse conmigo, la forma de hacerlo y la forma en la cual yo lo hago.
Entonces ahí también vaya a mi SoundCloud, en el cual van a encontrar ejemplos de este proceso. Entonces si ustedes pueden, si tienen dudas, pueden ver, Roberto lo hace así. Entonces, me interesa, sí. Entonces le voy a pedir un análisis particular. Y dado ese marco de anuncios, que tengo que hacerlo, porque tengo que promocionarme, vamos al análisis de La Bella y la Bestia, esta última película de Disney con Emma Watson. Que me pareció muy interesante, muy bonita, la disfruté mucho. En realidad, a mí todo lo que es La Bella y la Bestia siempre me ha gustado, desde que era niño. Yo me confieso, siempre me gustó el personaje de Bella en realidad, pero es paradójico porque en La Bella y la Bestia me sentía más identificado con Bella. Lo cual es súper gay. Pero en serio, o sea, no me encantaba el conflicto que tenía ella. De hecho, en la película animada, este conflicto de que, bueno, algún día voy a analizar la película animada, pero me encantaba eso de que ella vivía en un entorno donde todos la consideraban extraña a ella, porque era algo que me pasaba a mí también. Yo era una persona que se dedicaba solo a leer cuando era niño. Bueno, igual jugué fútbol, pero en esencia es cuando tú recibes una especie de trato, la gente te aleja justamente porque te consideran extraño. Y tú con el paso de los años aprendes que tienes que aceptar tu naturaleza y que aquellas cosas que te hacen raro son esas cosas que son únicas tuyas y que tienes que abrazarlas, como yo les digo, que tienen que aceptarse ustedes. Bueno, a diferencia de lo que ocurría con la película animada, porque yo les recuerdo que son textos distintos, que son textos que surgen en contextos de enunciación diferentes, y por tanto la película animada hablaba de una cosa, y la película contemporánea, con personajes en vivo, habla de otra cosa. Son obras completamente distintas, aunque están contando aparentemente la misma historia. En el caso de La Bella y la Bestia actual, por eso se nos presenta a la Francia prerrevolucionaria, un elemento que no tomaba la película original de Disney. ¿Y por qué se muestra la Francia prerrevolucionaria, que es la Francia de los nobles, que fueron guillotinados? Que eso es fundamental para el análisis de la película. Porque se muestra una realidad, un mundo en el cual tú te alejas de los demás justamente para no sufrir. Ese era el conflicto de este príncipe del que se nos va a hablar en la obra. Tratas de no ver a las personas comunes para evitar tu propio sufrimiento. Que es algo que uno observa en la realidad contemporánea. O sea, nosotros muchas veces tratamos de obviar o alejar al que es diferente a nosotros por nuestros propios temas. O sea, está hablando bastante, yo lo pienso, de la película actual, de la intolerancia, incluso podría decir racial, o la película ya hablaba mucho del tema de la inmigración en Estados Unidos, que es un tema que se está tocando harto por la realidad perdón, sociopolítica del país. Porque por supuesto que las películas de Disney o de superhéroes, como yo digo, Marvel, DC, el mismo Harry Potter, que lo vimos en el análisis que se hizo sobre animales mágicos y dónde encontrarlos, está hablando de lo que está ocurriendo en el presente con el mundo. Si estas obras no escapan a hacer un análisis de lo que está sucediendo en tu realidad. Y por eso Animales mágicos y dónde encontrarlos, por ejemplo, hablaba tanto del tema de la inmigración. O sea, hablaba precisamente de lo intolerante que se había vuelto una sociedad, la sociedad de Estados Unidos principalmente, respecto al tema de la inmigración. O sea, los animales mágicos son estos seres que vienen del exterior a cambiar esa realidad, y cómo las personas actúan con miedo respecto a eso. Esa es la razón por la cual es tan importante hacer estos análisis. El canal, en el fondo, se trata de esto. Porque estas películas y estas series te están dando una visión de la vida. Está articulando tu forma de entender el bien y el mal, como yo he dicho. Entonces, en el caso de La Bella y la Bestia, obviamente se nos presenta un príncipe que ha alejado a todo el mundo y quiere vivir solamente con los que son iguales a él.
Se fijan que ya hay una relación con esto de alejar al que no es como tú, al que no tiene tus mismas costumbres. O sea, se usa la figura de la nobleza o de lo que ocurría en Francia en ese periodo para hablar de lo que ocurre con el mundo en el presente. Por eso este joven se encierra con los de su clase o con los que eran como él y deja fuera a los pobres. No podían haber pobres en su mundo. O sea, yo no podría haber estado ahí. Porque soy re pobre. Bueno, no tan pobre, pero yo me considero pobre. Porque soy una persona común. Entonces me da risa porque hay personas que se creen la gran cosa y no tienen ni uno en términos económicos. Y ven a los demás como que son inferiores. Y eso es una estupidez. A mí no me va tan mal, digamos, pero yo siempre digo que soy pobre. ¿Para qué voy a pensar que soy súper rico cuando no es así? Y justamente este joven deja fuera a los pobres porque le habían quitado a sus padres. De eso habla un poco el contexto de inicio de la película. Porque piensan que él es un joven noble, que en la Francia pre- y post-revolucionaria, obviamente los franceses, que no eran parte de la nobleza, producto de toda la opresión que habían sentido por parte de la nobleza, deciden cargarse a los nobles y los guillotinan a todos, incluyendo a María Antonieta y a Luis XVI, porque ellos eran una clase superior. Entonces, en ese marco, este joven, este niño que era un noble, en el caso de La Bella y la Bestia, pierde a sus padres en ese contexto revolucionario, que van y guillotinan al padre. La película no te lo dice, pero lo puedes inferir. Entonces, ¿cómo lo resuelve? Con la intolerancia. Entonces él dice, ya, los pobres son los culpables de que yo haya sufrido en mi infancia, entonces los voy a dejar a todos ellos fuera. Y él no está viendo el dolor que su clase social le había causado al mundo, que es propio de estas castas. Si castas sociales hay a lo largo de toda la historia, y yo les digo, en el presente también hay castas sociales. Por ejemplo, en el caso de mi país, no sé en el caso de otros países, en Chile la clase política ya se ha transformado en una casta. Ellos viven en otra realidad, en otro mundo, como digo yo, con otros sueldos. De todos los sectores políticos, o sea, yo digo de izquierda, de derecha, entonces ya no hay, como yo les comentaba en el análisis de la saga Los Juegos del Hambre, que incluso es un poco lo que pasó en Estados Unidos. O sea, tú ya no sabes cuál es la postura de los políticos, porque en el fondo tú percibes que ellos están solamente interesados en su propio beneficio económico. O sea, ya no luchan por ideales, luchan por el poder, que el poder a su vez les da beneficios económicos. Bueno, estas clases políticas que existen en mi país, en Chile, y que probablemente ustedes también las perciben en sus propios países, en Latinoamérica, como digo yo, en México, Perú, Colombia, Argentina, España, los lugares donde yo sé que me ven. Y por favor, ustedes me dicen si hay algún país que yo dejo fuera. Obviamente ellos se han transformado en la nueva nobleza, que yo le llamo. Entonces ellos viven en otra realidad. O sea, tienen sueldos que no son, sueldos, el dinero que ellos ganan por su trabajo, que no son equivalentes al sueldo del ciudadano común, lo que ganamos todos nosotros por el trabajo que hacemos. Tienen otros beneficios, incluso sociales. Ellos tienen otros accesos a medicina, otros accesos a alimentación. Entonces, ellos son los nobles del presente. Porque además no dejan el poder. O sea, a nosotros se nos dice, no, ustedes viven en democracia, pero en la práctica es una democracia media rara ya a esta altura, porque el poder no cambia de manos. O sea, yo les digo, yo que conozco un poco de esa realidad, los políticos se van traspasando el poder entre ellos. Le traspasan el poder a sus hijos, a las nuevas generaciones. Entonces, es muy poco lo que lo que una persona común tiene acceso a esas situaciones. O sea, si tú, por ejemplo, en Chile quieres entrar al servicio público, o tienes que pertenecer a un partido político X, o tienes que venir de la familia adecuada, que a su vez pertenece a un partido político. Pero la persona común, tú puedes ser la persona más brillante del mundo, te jodes, no tienes ninguna oportunidad. ¿Qué es lo que me pasó a mí? O sea, yo pienso que fui el mejor estudiante de mi generación,
en mi universidad y no tuve ninguna oportunidad de obtener becas, beneficios, nada. Y tenía, por ejemplo, una compañera en esos años que ella fue una de las peores alumnas y terminó en un medio trabajo en el aparato público. Por pituto, como decimos en Chile. Entonces por eso yo digo, ellos son los nobles del presente. Bueno, y La Bella y la Bestia está hablando precisamente de esa situación. O sea, de lo que ocurre en el presente. Con estas castas sociales que se van generando y que van alejando a los demás. Y por eso el príncipe estaba friqueado con los pobres. Era el noble al que le habían quitado, en el marco de estos vaivenes políticos, sus beneficios. Y eso había provocado que él endureciera su corazón. Que ya no tuviera sentimientos hacia los demás. Entonces, por eso, a nivel analógico, le podríamos llamar, él transforma a todos sus sirvientes en objetos, en seres que no tienen sentimientos, no ve a las demás personas como seres humanos. Entonces, tú puedes decir, oh Roberto, pero eso es una fantasía. Y yo les digo que no, porque en realidad la película nos está hablando justamente de esas situaciones donde hay personas que ven a los demás como objetos. Entonces, por ejemplo, estaba el tipo que prendía las velas, que era como el más calenturiento de la película, que siempre andaba acosando al plumero. Entonces habla de cuando las clases altas o las clases dirigentes ven a los demás como objetos. Entonces el príncipe, ¿cómo percibía a los demás? Por ejemplo, al tipo que era su mayordomo lo percibía como un reloj. Entonces el tipo simplemente estaba para darle la hora. No lo veía como un ser humano integral. O la tipa que limpiaba el castillo, él lo veía como un plumero. Y las clases altas, o yo digo los nobles del presente, de allí venía toda mi diatriba del inicio de esto, tienden a ver a las personas comunes como eso. Por ejemplo, tú te subes a un taxi. Yo veo que hay niños, por ejemplo, que van en el transporte escolar y ven al tío del transporte escolar como el auto. O sea, no lo ven como un ser humano. Tiene que ver con eso. Entonces, estas situaciones tú las observas en la realidad. O sea, tú vas a ver a personas, o a niños, o a jóvenes, que van a ver a los demás como objetos, que no los van a ver como seres humanos. Que producto de las situaciones en las cuales están expuestos todos los días, ya dejan de percibir a los demás como seres iguales a ellos, como seres dignos de respeto y de valoración. Y eso le pasaba al príncipe en el marco de su odio, en el marco de que él había endurecido su corazón, producto de los traumas que había sufrido en estos vaivenes revolucionarios, como digo yo. Por eso la bestia viene a ser en el fondo un alter ego de todos nosotros. Cuando dejamos de percibir a los demás como seres dignos de valor, nos transformamos en bestias, en seres brutos, en seres que no reconocemos que los demás también tienen sentimientos, que también tienen emociones, que también sufren. Entonces yo veo, por ejemplo, todos los días jóvenes o niños que tratan a los demás como muy mal. No me importa. Y como que no le atribuyo valores humanos. Y ahí tienes bestias en potencia. Y en el mismo mundo adulto, o sea, tú vas a ver jefes o personas que tienen a su cargo a otros seres humanos que ya no los ven como seres humanos que se cansan o que tienen, de pronto están tristes o que tienen situaciones complicadas. O sea, no, tú tienes que hacer el trabajo y te jodes. Y me tienes que hacer caso en todo lo que yo te digo. Tiene que ver con eso. Por eso en la película, cuando están todos estos nobles haciéndole la corte a este joven príncipe, llega la hechicera y le entrega la rosa, como ustedes recordarán. O sea que en el fondo le está entregando su corazón. Entonces, es un ejemplo que quiere mostrar cómo es él en realidad. Entonces allí es donde se produce esta secuencia donde el príncipe la echa del lugar. Le dice, no, yo no quiero nada con los pobres, jódete. y obviamente el príncipe cae en esta maldición de que se transforma en una bestia, pero en realidad que tiene que ver con el estado de su alma. O sea, que ya no ve a los demás como seres dignos de valor, como yo les digo.
Y por eso la hechicera borra los recuerdos de todo el mundo. Que en el fondo es el paso de una era social a otra. Porque en la práctica de lo que se está hablando es de cómo, producto de esta época revolucionaria, los nobles son olvidados por el pueblo, por la gente común. O sea, ya dejan de cumplir una función en la sociedad. Quedan aislados del resto. Y este joven queda aislado en esta vorágine revolucionaria. Y luego pasamos a la secuencia del pueblo, donde sale Bella y canta la canción de esto de no quiero más que vida provincial. Y ella también observa a la gente del pueblo, que a pesar de que no son nobles, también se han cosificado, porque si se fijan, ellos lo único que hacen en el pueblo es trabajar. Ellos no... A diferencia de lo que ocurre en el castillo, en el pueblo donde vive Bella, la gente común no es que los demás los cosifiquen, como era lo que hacía el príncipe, sino que ellos se cosifican a sí mismos. Entonces por eso Bella ve al tipo que es panadero y que se dedica únicamente al pan. No ve el mundo con otra perspectiva. Y no le interesa tampoco. Y por eso Bella lee, justamente porque ella se está instruyendo. Representa al ser humano que no quiere cosificarse, que quiere ser más, que no quiere quedar encantada en este mundo en el cual ella se va a transformar, al igual que todos sus contemporáneos del pueblo en el que habita, en un objeto que está únicamente para producir pan, para producir trigo, para producir muebles, no sé, ese tipo de cosas. Que eso nos pasa, o sea, en un punto tú trabajas tanto que ya dejas de ser el ser humano que habías nacido al principio de todo esto. ¿Y por qué Bella lee? ¿Por qué para ella es tan importante leer? Justamente porque Bella necesitaba cultivar su intelecto para cultivar sus sentimientos, los buenos sentimientos que ella tiene por los otros. De eso trata el hecho de que ella le dé tanta importancia y valor a la lectura, porque la lectura era lo único que le permitía en ese marco humanizarse, mantenerse como una persona común, como un ser humano, con esas virtudes. Y en medio de todo esto aparece Gastón. ¿Y quién es Gastón? Gastón es el soldado licenciado en el fondo. Es el soldado que se queda sin trabajo. Por eso es muy distinto al Gastón de la película animada, como yo digo. Entonces son obras distintas, son personajes distintos, que hay que analizarlos en su conjunto. El Gastón de esta película, de la contemporánea, viene a ser un soldado licenciado, es decir, una persona sin trabajo, que viene de las guerras napoleónicas probablemente. Es bastante probable que la obra esté centrada en ese periodo, porque como ustedes saben, después de la Revolución Francesa, vino la era del terror, vino una era del caos, y luego vino la era del directorio, es decir, y el imperio posteriormente, donde toma el poder Napoleón, y le hace la guerra a toda Europa, y se carga a todos los europeos, hasta que es derrotado en la batalla de Waterloo. Y obviamente el único trabajo que tenían los jóvenes en ese periodo era ser soldados. No te quedaba otra que ser reclutado. O arrancarte, irte a Canadá, como dicen acá, para que no te reclutaran. Pero en esa época era muy difícil escaparte del reclutamiento. Entonces terminan las guerras napoleónicas y obviamente muchos soldados quedan abandonados, se quedan sin pega en el fondo, sin trabajo. Y por eso Gastón llega al pueblo, que yo insisto es muy distinto de la otra obra, porque en la obra anterior Gastón era el cazador. Acá Gastón es un soldado. Eso se nos dice textualmente. Y justamente ese es el trauma de Gastón, porque en el fondo Gastón, al quedarse sin empleo, ya no reconoce su propio valor, no sabe quién es, porque deja de ser el soldado, el super tipo que conquistaba. Y por eso él siempre necesita, como personaje, estar conquistando a otros, porque eso es lo que está en su psique, lo que le han enseñado, que él tiene que conquistar a otros para sentirse valioso. O sea, es un soldado en el fondo, tiene que ir a conquistar pueblos, conquistar ciudades.
Entonces no le han hecho el, el- la terapia para que se sanara de ese tema. Estaba friqueado, como digo yo. Debe haberme escrito una carta con esas letras tan manuscritas del francés de ese periodo. Estimado Roberto, por favor, necesito hacerte una consulta particular para saber cómo dejar de friquearme, porque ya no soy soldado. Pero bueno, por eso Gastón llega al pueblo y encuentra a Bella, que era la chica más linda del lugar, y en realidad la que no inflaba a nadie, como decimos en Chile, y tiene que conquistarla a ella, o sea, se lo toma como un tema en el cual él puede demostrar su valor personal. O sea, si él no conquistaba a la única chica que no se mostraba interesada por él era poca cosa. Tenía el ego bastante bajo ahora que lo pienso, Gastón. Por eso él necesita probar su valor conquistando lo inconquistable, como yo les digo. O sea, no ha hecho ese paso de la vida militar a la vida civil. Y asociado a la figura de Gastón tenemos a Le Fou, que como yo digo era súper gay, que estaba enamorado de Gastón, que insisto es distinto a la obra de Disney, a la animación, porque el Gastón de esa animación era más bien un Gastón tonto, era el compañero con poco cerebro, no tonto, sino que aparentemente más inteligente que el tipo al que sigue, pero que no tiene la misma fortaleza física. Ahora, en la obra contemporánea, justamente porque como yo les digo, está hablando de estos temas, de las minorías, de la interacción con los que son diferentes, se mostró a un Le Fou gay, y que siempre andaba rondando a Gastón porque tenía ciertos sentimientos ambiguos hacia Gastón. O sea, no ambiguos, si claramente le gustaba a Gastón y se le quería tirar encima. Y siempre le andaba diciendo cosas así como medias raras. ¿Y por qué lo pusieron así? Porque justamente el FU simboliza el ciudadano común, es decir, el sujeto que necesitaba ser protegido por Gastón, o sea, necesitaba ser protegido por alguien más fuerte. Por eso se da esta relación simbiótica entre él y Gastón, o sea, en el fondo Gastón es el sujeto que te presta su fuerza, pero necesito que estés ahí para levantarme el ánimo, o sea, en el fondo para que me estés lisonjeando. Que en el fondo, si lo analizamos a nivel contextual, como decimos en estos análisis, Le Fou es el tipo que su único mecanismo para sobrevivir en el marco de las guerras napoleónicas, como ya les digo, fue uniéndose a un tipo más fuerte que él, a Gastón en este caso. Por eso Gastón, o sea, Le Fou seguramente era el tipo que en el ejército lo molestaban justamente por ser gay, por ser inferior entre comillas, estoy pensando cómo pensarían esas personas en esa época. Entonces se tiene que unir a un tipo fuerte que lo va a defender. Y que en medio de estas batallas le iba a decir a todos sus compañeros: oye, ya no se metan con Le Fou porque Le Fou era mi bitch, era mi compañero, así que no lo molesten. Entonces tenía que ver con eso. Esa es la relación que se establece entre Le Fou y Gastón. Y por otra parte tenemos al padre de Bella. Iba a decir Bella como en Crepúsculo, pero acá es Bella. El padre de Bella, como ustedes saben, originalmente era un artista en esta película. En la película anterior era un inventor. En esta película el inventor en realidad es Bella, eso se nos dice. Pero en esta película el padre de Bella, más que ser un inventor, viene a ser una especie de artista. Es decir, un tipo que emplea la pintura y que se dedica un poco a la relojería más bien por un tema de que tienen que sobrevivir económicamente. Entonces, ¿por qué es un artista y por qué ellos están en este pueblo oculto? Justamente porque en este pueblo, o sea, más bien dicho, porque en el marco de la Revolución Francesa, el padre, justamente por ser un artista, se había vuelto un ser peligroso para la revolución. O sea, si obviamente los artistas son propagandistas, en cierto modo, entonces en un punto ya nadie que tuviera ideas propias estaba a salvo de la guillotina. O sea, que es el periodo del terror, como ustedes saben. O sea, en ese periodo cualquiera que
que tuviera ideas propias, lo acusaban de ser antirrevolucionario y se lo guillotinaban de inmediato. Entonces, por eso el padre de Bella tuvo que escapar del pueblo, o sea, de París. Ahora la obra te dice que no, que escaparon por las enfermedades, pero tú puedes inferir a nivel subliminal que tiene que ver con eso. Con que es el artista que se ve obligado a escapar porque tiene una visión propia del mundo. O sea, es la persona que tiene que huir de aquellos a los que les interesa que haya una sola visión que prime en la sociedad. La visión de los poderosos, la visión que ellos consideran que es la mejor. Porque como yo les digo, la película está hablando de los problemas que tenemos en el presente. Particularmente en la sociedad de Estados Unidos. Sí, obviamente la película está enmarcada en los problemas que ustedes, los que me están viendo en Estados Unidos, están teniendo en este momento. Con el tema de la inmigración, con la aceptación de los que son diferentes. Y con una clase social que está interesada en mantener cierto orden y cierto estatus económico. Y que nada cambie allí. Tiene que ver con eso. ¿Y por qué yo digo que ella es la inventora? Porque, como recordarán, ella inventa una lavadora. O sea, ella tenía que ir a lavar ropa, Bella, y llega al lugar donde están todas estas niñas lavando la ropa, así como animales de carga, justamente. Y ella inventa una lavadora, o sea, toma un barril y lo ata a una mula, creo, o un burro, no sé qué era, y mete la ropa y la hace operar. Y eso causa una tremenda conmoción en el pueblo. Porque porque ella ocupaba ese tiempo libre para leer. Por eso podía leer. Y además se pone a enseñarle a una niña a leer. Y eso friquea a todo el mundo en el pueblo. Si las cosas se tenían que hacer como siempre se habían hecho. No podía haber alguien más cultivado que ellos. Porque con ellos se reitera que incluso en este pueblo tampoco quieren tener ideas nuevas. Por eso llega el profesor y se molesta con Bella. Se molesta de que haya inventado una lavadora que en el pueblo se la rompen, se la hacen pedazos. Y le molesta que ella le esté enseñando a los niños ideas nuevas. El profesor quiere seguir enseñando siempre lo mismo. Entonces, si se fijan, están todos como en un estado estático. Se quedan detenidos y impiden el cambio, la evolución de las cosas. Que está muy relacionado a lo que ustedes también van a encontrar en otra de las obras de Disney, que no se ha hecho película al natural, con personas normales, pero que sí estaba en la animación, que era el tema de La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia. La Bella Durmiente. También allí encontramos seres que se quedan dormidos, pero eso lo vamos a dejar para otro día, otro análisis. Y por eso en esa misma secuencia se nos muestra cómo Gastón estaba enamorado de sí mismo. O sea, que él estaba hablando, oh, pero tú, ¿cómo puedes ser tan hermoso? Y en el fondo estaba hablándole a un espejo que había ahí. Se estaba hablando a sí mismo. Se estaba alabando lo hermoso que él era. Que ahora que lo pienso, en función del análisis que voy haciendo y que hice hace un rato atrás, por eso es divertido hacer estos análisis en términos en vivo, porque van surgiendo ideas justamente. Eso ya te connota que claramente Gastón tenía un problema de baja autoestima. O sea, las personas que necesitan constantemente estar reforzando lo geniales que son personas que no saben lo geniales que son. Entonces, si tú tienes un amigo que se cree un superhéroe o algo así, tiene un problema. Dile que me escriba y yo le hago un audio. Porque tiene ese tema. Y a Gastón le pasaba eso. Producto de que estaba cesante, que no tenía trabajo, que ya no era el soldado al que todos veneraban, reverenciaban. Eso provoca que él constantemente tenga inseguridad de sí mismo y necesite reforzar el saber quién es en la práctica. Y ahí se da la relación, como yo les digo, en que Gastón se entera de que a Bella le han roto su lavadora y él va a tratar de cortejarla en ese momento. Por lo que yo les decía, que él intenta demostrar ante todo el público que él puede conquistar lo inconquistable. En el fondo, si él conquistaba a Bella,
todos en el pueblo van a decir, ah, ok, Gastón es genial porque se conquistó a Bella. O sea, no hay nadie que no caiga ante él. Y Bella le da de calabazas, como digo yo. Aunque no es como digo yo, sino es como dice J.K. Rowling. Cuando Harry Potter, a Harry le dan de calabazas. Cho-chan. Y Bella le da de calabazas porque obviamente Gastón era bruto y no había onda. Nunca hubo onda entre ellos, como digo yo. Y es interesante porque en la práctica Bella a su vez quiere encontrar el amor. O sea, se da esta secuencia donde ella canta y dice, oh, yo quiero un amor fantástico, maravilloso. Y ella quiere un amor como de un cuento de hadas. Pero en la práctica la historia te va a mostrar que ella, para lograr eso, tiene que trabajar por tener el amor de su vida. O sea, no se puede quedar simplemente en esto de que, yo quiero tener un romance bonito, pero lo quiero sin dar nada a cambio. Tiene que ver con eso. O sea, Bella no es el personaje perfecto que todos creemos, sino que también tiene sus temas. Y de eso te está hablando la obra, precisamente. Y justamente por eso, más adelante, ella va a tener que adaptarse a la bestia, a este príncipe. O sea, va a tener que también ceder un poquito y no alejarlos. No alejar a la bestia, que es justamente lo que le pasa con los aldeanos del pueblo. O sea, en general ella entra en una situación donde se da cuenta que los aldeanos son seres simples y ella, ¿cómo lo resuelve? Los aleja. Cosa que no va a tener que hacer con la bestia. Con la bestia va a tener que aceptar sus diferencias y conocerlo. Y gracias a eso va a obtener el premio que ella buscaba, que era tener este gran romance, este gran amor. Y se da justamente cuando el padre de Bella se pierde. Se pierde porque iba volado, como digo yo, en sus propios pensamientos. O sea, él iba con el caballo, y no es casual que la obra te muestre que él va tan volado en sus propias ideas, típico de artista, que no ve la realidad que le circunda. Entonces ahí es donde él cae, en este bosque donde vivía la bestia y donde estaban los lobos. Que el bosque en la práctica representaba el estado de la bestia, que la bestia no quería ser acosado por nadie, quería alejar a todo el mundo. Por eso el padre, ¿a qué mundo llega? Al mundo del pasado, al mundo de la nobleza, al mundo que había sido derrocado por la nueva revolución, lo que había provocado en ese mundo. Justamente un mundo donde los sirvientes, como yo les digo, habían sido transformados en objetos. De eso habla esa parte de la obra. Y por eso este mundo de la nobleza queda encerrado en esta situación. Y es interesante porque el padre de Bella queda en este lugar. Y claro, entra, le deja el caballo, se sirve comida. Pero de pronto, cuando se da cuenta que los objetos del lugar tenían vida, él escapa y arranca. Y ahí se da la situación donde la bestia lo castiga a él. ¿Y por qué lo castiga? Por robar una rosa. Porque él se acuerda que, tengo que llevarle una rosa a mi hija. No creo que a nadie le moleste que me robe la rosa. Y ahí la bestia se friquea y castiga, toma al padre de Bella, y le dice, yo te voy a castigar porque eres un ladrón y te robaste una rosa. Que en el fondo lo está castigando porque él tiene sentimientos. Eso es lo que friquea a la bestia. O sea, que el padre de Bella, en el fondo, tenga buenos sentimientos por otra persona. Se trataba de eso al final. Entonces, en lugar de decir, ya, llévate la rosa, le dice, no, yo te voy a castigar porque tú tienes buenos sentimientos y yo no los tengo. Tenía que ver con eso. Justamente por eso el bosque de la bestia está en un invierno constante, como ustedes recordarán. O sea, es un mecanismo simbólico para mostrarte que en el fondo la bestia ya no tiene sentimientos. O sea, te muestra el estado del alma de la bestia. Tanto el bosque, el castillo, como la habitación de la bestia. La habitación de la bestia está siempre desordenada, como vamos a ver, y rota. Porque en el fondo muestra el estado de la mente de la bestia. Mientras que el bosque simboliza el estado del alma, el estado de estancamiento, de los sentimientos justamente de este personaje. Por eso cuando Bella llega a rescatar a su padre, se preocupa de cuidarlo.
se preocupa de que su padre esté bien y se sacrifica por su padre. Ella decide quedarse en lugar de su padre. O sea, se vuelve a reiterar cómo la bestia se ve expuesta a otro ser más luminoso que todavía no ha perdido sus sentimientos por los demás, cosa que él sí ya había perdido en el marco de todo su dolor por la pérdida de sus propios padres. Y aquí es donde se da la famosa secuencia del baile o la canción de Gastón, que también la encontrábamos en la obra original de Disney. Bueno, ambas son de Disney, pero en la obra animada. Y es muy interesante porque esa es la parte donde Gastón estaba deprimido porque Bella lo había rechazado. Y dice, oh, ya nadie me valora, no sé qué hacer con mi vida. O sea, se fijan que aquí se está reiterando nuevamente la idea de que Gastón en la práctica estaba con un problema de ego. O sea, tenía baja autoestima. A pesar de que se muestra tan genial y tan bacán, él no encontraba su lugar en el mundo, en la sociedad. Que ahora que lo pienso es muy parecido a lo que pasa con la nobleza, si se fijan. Entonces, obviamente LeFou, que era su especie de novio, lo trata de animar. Y le dice, oh Gastón, pero tú eres el mejor. Y le cantan esta canción donde Gastón se celebra a sí mismo. De lo que surge la pregunta de por qué el pueblo necesitaba celebrar a Gastón. ¿Por qué para ellos era tan importante mostrar que Gastón era tan genial? Porque en el fondo están celebrando al soldado, es decir, al tipo que los protege a ellos, porque ellos no tienen la capacidad de protegerse a sí mismos. Pero más interesante aún, no tienen la capacidad de pensar por sí mismos. O sea, han dejado su criterio en manos de otra persona. Por eso Napoleón tomó a todos los franceses y los llevó a las guerras napoleónicas por toda Europa. Porque se dejaron todos estar en ese periodo, no pensaban. Y obviamente Gastón en ese marco, en ese contexto cultural, sigue siendo el elemento que les da seguridad a todos ellos. O sea, todos dicen, ya, vamos a cantarle a Gastón porque él es el soldado, entonces él nos va a proteger de cualquier problema. Y eso es lo que va a usar más adelante Gastón para tratar de cargarse a la bestia, el miedo del pueblo. Pero por ahora, siguiendo con el análisis, es interesante que en el trato, volviendo al castillo de la bestia, porque la película siempre nos va mostrando lo que ocurre en estos distintos parajes, distintos escenarios de la película. La bestia siempre trataba a Bella como la hija de un ladrón. Decía, tú eres la hija de un ladrón. Con lo cual es interesante porque en la práctica la bestia, no se dice explícitamente, pero yo lo infería, la bestia ve a Bella en un principio como una chica pobre, una chica de clase baja, alguien que no es de la nobleza y que no está a su altura, por ende. Y por eso él tiene que volver a intentar ser amable, ser encantador, dejar de ser lo que yo diría un hombre idiota. O sea, tiene que civilizarse, tiene que dejar de ser una bestia en su trato con los demás. Por eso cuando él en un principio le dice a Bella que tiene que ir a cenar con él, y Bella le dice, no quiero, porque está triste obviamente, y él le grita, y tú vas a venir a cenar conmigo. Que en el fondo se sigue comportando, si se fijan, como un niño malcriado, como un niño que todo el mundo tiene que hacer lo que él dice, y si los demás no hacen lo que él dice, él se enoja y se friquea, como los niños malcriados, justamente. Por eso él se molesta, pierde el control de sus emociones cuando las cosas no son como él quiere. O sea, no tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro. No tiene empatía, como se dice en el campo psicológico. Y justamente por eso, ese es el momento en que la película te muestra que uno de los pétalos de la rosa que le dejó esta hechicera cae. Porque en el fondo la película sí te está mostrando que el corazón de la bestia muere, una parte de él muere, cuando él deja de tener sentimientos por los demás, deja de tener empatía por los demás. Se transforma cada vez más en una bestia y transforma a su vez a todo su entorno en objetos cosificados. Y aquí yo les pregunto y les pido que me dejen en los comentarios cuáles son las bestias que ustedes conocen en su realidad cotidiana. O sea, puede ser un jefe, puede ser algún compañero de trabajo, puede ser alguna persona que ustedes conocen. O sea,
la bestia siempre está presente, como yo les digo. Está hablando de ese tipo de personas que cosifican a los demás, que cosifican a su entorno, que no tienen sentimientos por los otros. Y obviamente eso provoca el maltrato, que Bella quiere escapar del castillo. Entonces está armando esta especie de soga. No era una soga, pero lo hace con ropa, creo. Y quería huir del castillo de la bestia. Y aquí se produce la secuencia que cuando yo la vi en el cine me emocionó. Incluso yo diría hasta las lágrimas. Tuve así, para calladas, hacerme el tonto, como que no estaba llorando. Como cuando era más chico y fui a ver El Rey León, recuerdo, y yo me hacía el valiente y decía, no voy a llorar. Y cuando Simba pierde a su padre, yo lloré, así estaba, Simba, pero me hacía el tonto así porque yo fui con unos primos más chicos. Entonces, como yo era el primo más grande, tenía que mostrar que era cool, que era genial. Bueno, a mí me emocionó mucho la secuencia del baile de los sirvientes, de La Bella y la Bestia, porque eso nos permite decodificar toda la película. Porque justamente cuando Bella está intentando escapar, llegan los sirvientes con el candelabro, el reloj, y sobre todo el candelabro, que era como el sirviente más calenturiento, como digo yo, de la película. Y le dice, oh señora, no se vaya. No sé si tenía acento francés en esta versión. Pero le dice, tenemos preparada una cena para usted. Y le hacen una cena. Muy parecida a las películas de los años 50, 40, con estas coreografías tan crípticas. Y esa secuencia es muy bonita porque en el fondo los sirvientes y la canción de esa secuencia trata justamente de que Bella se tiene que dar cuenta de que en el mundo hay otras personas que sufren. O sea que ella, si bien estaba sufriendo producto de su dolor, del maltrato al que la sometía la bestia, habían otros que sufrían tanto más que ella. Entonces, por eso los sirvientes cantan de cómo ellos habían quedado solos, abandonados, que nadie los cuidaba, que nadie los protegía, y que si nadie hacía algo, ellos iban a quedar convertidos en objetos para siempre. Entonces, Bella se tiene que dar cuenta de que los demás también sufrían en este mundo. O sea, no podía hacerse la tonta, como decimos en Chile, e irse. Que era lo que ella hacía en el pueblo. O sea, en el pueblo ella veía a la gente del pueblo y decía, son campesinos, son gente simple. Pero yo quiero una vida fantástica, quiero una vida maravillosa. Entonces me vado de la realidad, me vado leyendo. Acá no. Acá van los sirvientes y le hacen esta coreografía y le cantan la canción en el fondo del sufrimiento de ellos. Yo les recomiendo que vean la película de nuevo, los que ya la vieron, y vean esa secuencia. Y se van a dar cuenta que la canción trata justamente de eso, de cómo ellos también estaban sufriendo en ese momento, y que nadie los cuidaba, y que ellos no le importaban a nadie. Entonces Bella decide quedarse en el castillo justamente por los que sufren, por los sirvientes. Y ese es el cambio que ella tiene, más importante. A todo esto yo hago un anuncio, a todo esto, porque siempre me preguntan, Roberto, ¿por qué no pones imágenes de películas? Digo, deberías poner imágenes en movimiento de las películas que tú analizas, o de las series. Y yo les explico, como he explicado cuando me preguntan eso, que no lo hago porque en general acá esta plataforma ahora tiene una política bastante restrictiva con el tema del copyright. Entonces yo les digo que a mí, por ejemplo, videos que tenía antes con imágenes de otras películas o series, me los bloqueó. Y me los monetizaron otras compañías. O sea, entonces el medio trabajo que me hacían analizar estas cosas y me lo monetizaba el estudio grande, digamos. Así que por eso trato de usar la menos cantidad de imágenes posibles. Y vean la película ustedes, si quieren ver imágenes. Confórmense aquí con el análisis y con Roberto, conmigo. Y por eso se da la secuencia, como ya les digo, de que si Bella se iba del castillo, nadie los iba a proteger, a los sirvientes.
Entonces ella tiene que quedarse para proteger a los trabajadores del castillo, a los que estaban sufriendo en ese momento. Y Bella tiene que dejar de pensar en sí mismo, tiene que recuperar su empatía, que si se fijan es lo mismo que ocurre con la bestia en este marco. Y por eso ese es el momento en que ella, producto de la curiosidad, va a la habitación de la bestia, porque quiere saber qué oculta la bestia. Y como yo les he dicho, en ese lugar todo está destruido, todo está desordenado, porque la habitación de la bestia simboliza la mente de la bestia, el estado de él en su psique, que está todo destruido, o sea, él destruye todo, producto de la ira, producto del dolor. Entonces, en lugar de controlar su dolor, él destruye todo lo que le causa dolor, que es propio de los adolescentes. O sea, los adolescentes llegan a una etapa en que producto de su... Me estoy acordando de una persona que tiene ese tema. Tú sabes quién es Reina Mo. Se friquean, se enojan y destruyen todo a su alrededor. Se vuelven amargados. Y la película le está hablando de ese estado. En el fondo, si tú vas a tener la capacidad de salir de ese estado de amargura. Porque si no te vas a transformar en una bestia para toda tu vida. Y ustedes ven adultos, como yo les digo, que no superaron esa fase. Y por eso terminan siendo bestias hasta el fin de sus días. Por eso justamente la rosa de la bestia, que iba marchitándose, iba cayendo pétalo tras pétalo, simboliza el estado del corazón de la bestia. O sea, era un corazón ya marchito que no tenía sentimientos por los demás. Justamente producto de los dolores infantiles y juveniles. Eso era lo que tenía que superar la bestia. Y lo que tenemos que superar todos cuando somos adolescentes. Tenemos que dejar de ser amargados. Y yo les digo a ustedes, no sean amargados, sean felices, como Roberto. Si en general yo soy así, pues, como ustedes me ven acá en los videos. A veces si estoy un poquito más friqueado, es porque estoy cansado. Pero fuera de eso yo trato de mantener una noción alegre de la vida. Porque si no, sigues siendo amargado hasta el fin de tus días. Salud por eso. Y ojalá que me auspicie una empresa de gaseosa en un punto. Jugo en polvo de la clase trabajadora. Dado que yo no soy de la nobleza. Bueno. Y aquí es donde aparece la bestia y se friquea y reta a Bella. Esto de que cómo te metiste en mi habitación y estás descubriendo mi intimidad, tiene que ver con eso. Y Bella huye. Y ahí es donde a la bestia le ocurre lo que le pasa a todos los adolescentes, como digo yo, se da cuenta tarde de su error y trata de arreglarlo. Entonces sigue a Bella y ahí la rescata de estos lobos que se le iban a engullir. y Bella y la bestia queda mal herida, obviamente, por rescatar a Bella. Y Bella, en lugar de dejarlo, de abandonarlo a su suerte, a su captor, ella reconoce el dolor del otro. O sea, se reitera la idea de la empatía, del reconocimiento de cómo se siente el otro. Entonces Bella, en lugar de abandonarlo y escapar de nuevo al pueblo, lo protege y lo rescata y lo lleva de vuelta al castillo. Entonces la bestia en ese momento se da cuenta que alguien, paradójicamente, le está dando a él, en su momento de debilidad, la cualidad humana. O sea, está mostrando sentimientos puros por él, sentimientos profundos, que era justamente lo que él no hacía por sus trabajadores, porque él se creía mejor que el resto. Y por eso la bestia, Bella lo cuida a él, o sea, se preocupa de su salud. Funge como una especie de enfermera en esa parte de la película. Y aquí es donde se nos narra qué había pasado con el príncipe, que era algo que son secuencias que no se ven en la animación, como yo digo, en la animación original de Disney. Aquí se contextualiza más a los personajes y a la película.
Entonces se nos muestra un poco por qué el príncipe se había friqueado. Por qué había terminado tan fallado del mate, como decimos en Chile. Porque él fue criado por un padre cruel. Eso le cuentan los sirvientes a ella. Le dicen, bueno, él tenía un padre muy cruel que estaba resentido con el mundo. Entonces, en ese marco se relata que la madre de la bestia había muerto producto de una enfermedad y el padre, producto de su dolor, porque había muerto la persona a la que él amaba, se friquea. y en ese marco termina odiando a todo el mundo. O sea, traspasa su dolor a todo el resto del mundo. Y a su vez hace que su hijo opere con esas mismas estructuras mentales. Entonces, por eso el príncipe termina friqueado con todo el mundo. O sea, trataba a todo el mundo como su padre le había enseñado a tratar a todo el mundo. Y por eso los nobles eran tan malvados con las clases trabajadoras. O sea, no habían ido perdiendo paulatinamente su capacidad de ser empáticos con los otros. De reconocer a los otros como seres humanos. Con dolores, con sufrimientos. Con días difíciles. Que es lo que ustedes van a ver, como yo les digo, en sus trabajos. O en sus colegios. O donde sea que interactúen. Entonces, como este noble estaba resentido, traspasa su dolor a todas las personas. Bueno, y entonces por eso también los sirvientes hablan de que en la práctica ellos también fueron culpables. Por eso se quedaban con la bestia. O sea, ellos se dan cuenta que gran parte de la responsabilidad de lo que había ocurrido con este joven tenía que ver con ellos mismos, que lo habían malcriado. Justamente para conservar sus trabajos. O sea, para no sufrir las consecuencias de llevarle la contraria a este joven malcriado, le decían a todo que sí. Entonces ellos tampoco habían evolucionado. Entonces también ellos se habían ido cosificando. Tenía que ver un poco con eso. Y eso habla de que las maldiciones que se relatan en estas narraciones también se pueden observar en el mundo real. O sea, también tú, a veces si eres trabajador, si estás en un entorno donde vas malcriando a las otras personas que te tratan mal, eso va provocando que tú también te vayas cosificando, te vayas transformando en un reloj, en un armario, o en un objeto que trabaja para otros. O sea, estos encantamientos hablan de la vida real en el fondo, como yo les digo. Por eso Bella cómo resuelve el problema. Ella le lee romance, que es en la película donde la bestia le muestra su biblioteca, su gran biblioteca que tiene. Entonces ahí Bella le dice, oh, a mí me gusta leer romance. Y a la bestia no, le gustaba leer sobre batallas. Porque en el fondo Bella lo que quiere es que la bestia recupere sus buenos sentimientos. O sea, que recupere su capacidad de ser empático con el otro. Entonces, ¿el qué leía? Sobre batallas, sobre guerra. No leía sobre sentimientos nobles hacia los demás. Leía lo que se esperaba que leyera un joven de esa clase social en esa época. Por eso esa secuencia de la interacción entre ellos tiene que ver con eso, con que Bella va civilizando por medio de los sentimientos a la bestia. O sea, le va mostrando que no tiene que seguir siendo un bruto. Entonces ahí se da la secuencia donde ellos comen, cenan en conjunto, donde la bestia cada vez de a poquito va recuperando sus buenos modales, porque yo creo que ese es uno de los elementos más importantes del aporte que las mujeres hacen al mundo en cierto sentido. O sea, a veces los hombres solemos ser muy brutos, y cuando tú tienes una dama que te muestra que tienes que tener buenos modales, eso
a ti te va humanizando, te va civilizando. Siempre la figura femenina ha sido asociada a la civilización, como yo he dicho en otras ocasiones. Por eso Atenea, la diosa de la sabiduría, era una mujer. Y en Roma las mujeres cumplían esa función, o sea, civilizar a estos hombres brutos que venían de la guerra, de la conquista. Se necesitaba ese espacio. Y Bella hace eso por la bestia. Lo va civilizando, lo va humanizando. Por medio de la lectura del romance, como yo les digo, por medio de la recuperación de sus buenos modales. No lo deja ser, no lo malcría, como era lo que habían hecho sus sirvientes con él. Y ahí es donde se da la secuencia donde en el marco de que se empieza a desarrollar la onda entre ellos, que la bestia le muestra el espejo. No sé si era el espejo o era el libro o era el mapa. Y allí ellos van al París real, a la casa de Bella, en el pasado. Y en el fondo se contextualiza en esa secuencia la realidad de Bella. Porque como yo les digo, se nos muestra la realidad de la bestia, pero ahora se nos muestra la realidad de Bella. Y Bella vivía en una casa pobre. Entonces era interesante porque la bestia le decía, oh sí, yo conozco París, he ido a Versalles, y le empieza a hablar de los palacios. Y la bestia no conocía el París real, que es el que le muestra a Bella. Entonces su casa era pobre, era una casa fea, donde habían problemas. Entonces ahí se nos relata que la madre de Bella había fallecido producto de una enfermedad, y que en el fondo de la peste, y que ella había tenido que ser abandonada por su padre para salvar a la niña. En el fondo ese es el mecanismo por el cual la película nos está mostrando las condiciones sociales en las que vivían las personas. O sea, las personas comunes habían sido abandonadas por sus clases dirigentes, por los nobles. Y eso es lo que había causado justamente la Revolución Francesa, que a su vez había causado que el padre de la bestia había sido ajusticiado. Tenía que ver con eso, toda esa secuencia. Y en ese marco ellos tienen que perdonarse y recuperarse. Y allí es donde se produce la secuencia romántica de la obra, la secuencia que nos conmueve a todos, que es la secuencia del baile. ¿Y por qué ellos bailan? Es la pregunta. Justamente porque es una forma en la cual la película te está hablando de cómo la bestia recupera su estado de civilización. O sea, vuelve a entender la importancia de algo tan simple como un baile en el marco de su proceso de civilización. Vuelve a ser galante, vuelve a tener la capacidad de hacer algo por una dama y no solamente ser un hombre bruto, que en el fondo está hablando de aquello. Por eso yo he dicho en otros videos que los bailes son para las damas, o sea, la cortesanía, uno tiene que ser adecuado para las niñas y eso uno tiene que aprenderlo. Por eso yo veo tantos jóvenes en el presente que lamentablemente son unas bestias, se comportan como tales. Por eso lo que recupera la bestia en este proceso de recuperar su estado empático es justamente su capacidad de recuperar su delicadeza, sus modales, su civilización en el fondo. Y por eso no es casual que ese sea el momento en que la bestia libera a Bella. O sea, cuando recupera su capacidad empática y en el espejo se muestra que el padre de Bella estaba sufriendo a manos de Gastón. La bestia, en lugar de decir, no, tú tienes que hacer lo que yo te digo, él le dice, ándate, haz tu voluntad, te libero. Justamente porque recuperó su civilización. Deja de pensar en sí mismo y piensa en el otro que está sufriendo en ese momento. Y lo mismo se aplica a los habitantes del castillo. O sea, dicen, pucha, que lata, Bella se va y con eso perdemos la oportunidad de sanarnos de esta maldición. Pero lo hacen simplemente porque se dan cuenta de que lo más importante eran los sentimientos de los demás. O sea, esa capacidad empática que empiezan todos a recuperar gracias a Bella. Y
se empieza a romper el hechizo de a poco. De eso está hablando la obra. Por eso Gastón hace prisionero al padre de Bella en estas secuencias. Entonces, ahí es donde le dice a Bella que si no hace su voluntad, el padre de Bella va a quedar prisionero. Porque está loco, según él. Porque dice que hay una bestia rondando. Entonces, ahí Bella, ingenuamente digo yo, le muestra en el espejo a la bestia. Para decir que su padre estaba en lo cierto, tenía razón. Y aquí se da la secuencia donde Gastón usa el temor de los campesinos para su propio beneficio. Que tampoco es casual, porque justamente en el fondo es como que Bella les hubiera mostrado, oh, en el mundo queda un noble. Tenía que ver con eso. Entonces los campesinos que estaban en este contexto narrativo dicen, oh, hay un noble, tenemos que ir a cargárnoslo. Nos faltó uno por guillotinar. Entonces, en ese contexto, Gastón dice, oh, hay un noble, tenemos que ir a liquidarlo. Tenía que ver con eso, si fuera aplicado esto en el mundo real. Y en el fondo, al usar Gastón el temor de los campesinos a su favor, o de los pueblerinos a su favor, se muestra cómo el pueblo está aprisionado de su propio temor, o sea, de su odio hacia los nobles, que a pesar de que ya terminó la época del terror y de la Revolución Francesa, sigue existiendo en ellos. Y por eso justamente la película te muestra esa secuencia, porque te está mostrando cómo el pueblo se comporta de la misma forma en que se comportó con los nobles en la época de la Revolución Francesa. O sea, les tienen miedo, resurgen sus resentimientos y por eso van y lo quieren ajusticiar. Eso simboliza el tema de la bestia. Y aquí se produce la famosa batalla entre ellos dos, entre Gastón y la bestia, y en un principio gana la bestia, obviamente, y la bestia, como ha recuperado su capacidad de entender el sufrimiento del otro, le perdona la vida a Gastón. Y no es despiadado, se comporta como un ser humano. A diferencia de Gastón, que demostrando que era la verdadera bestia del relato, le dispara. O sea, no puede escapar de quién es, de ser un soldado. Y cae. Producto de su incapacidad para evolucionar, o su capacidad para ser civilizado. Y obviamente ahí es donde la bestia cae y queda malherida, y se produce otra de las secuencias conmovedoras de la película. Y es el momento en que Bella no quiere perder a la bestia, porque la ama. O sea, es el momento que todos esperábamos, que cuando esta muchacha iba a entregar su corazón de forma genuina y por voluntad propia por este ser que aparentemente la había maltratado tanto, pero que justamente le entrega su corazón en el momento en que ella percibe que la bestia era una persona civilizada, que había recuperado su capacidad y sus buenos sentimientos por los demás. Por eso la obra nos está hablando de que no hay felicidad si tú eres un objeto o a su vez cosificas a los demás, a las demás personas de tu entorno. Y justamente cuando la bestia recupera su capacidad empática, como yo digo, sus sentimientos por los demás, es que él recupera todo su corazón, o sea, recupera su vida. Y es así como la bestia recupera su vida cuando vuelve a ser amado. Pero a su vez vuelve a ser amado porque él ha dado amor a otra persona de forma completamente desinteresada. Por eso a mí la secuencia que más me conmovía de esa parte era cuando la bestia se transforma en este príncipe hermoso y se presenta ante Bella, y Bella lo mira a los ojos porque no está buscando su belleza física, o sea, ella está buscando la belleza de su alma. Y cuando reconoce que detrás de esa belleza está todavía la bestia, el ser del que ella se había enamorado, ella lo reconoce y lo abraza. Y por eso me parecía muy,
bonita esa parte, porque así es como el amor de Bella rescata a todo el mundo. Y es interesante que la película en la práctica venga a ser una reflexión para nuestro propio tiempo, para nuestro tiempo presente. En el sentido de que en ese momento el castillo se vuelve a abrir para todas las personas. O sea, se vuelve a aceptar la diferencia. Se vuelve a intentar interactuar con aquellos que son distintos a cada uno. Entonces se vuelve a recuperar este sentido de la importancia de que podamos reconocer el valor de todos, incluso con las diferencias que podamos tener los unos con los otros. Y aquí viene la parte que me parecía más notable y más linda de La Bella y la Bestia, que en el fondo La Bella y la Bestia viene a ser una historia sobre el heroísmo del amor. O sea que el amor también puede ser heroico, incluso más heroico que la fuerza y que el poder. Y por eso el heroísmo de Bella y de la Bestia por añadidura tenía que ver con el heroísmo del amor que tenían el uno por el otro. Y es así como llegamos al punto culmine de este análisis. Y aquí ya podemos articular, ustedes ya lo habrán inferido seguramente, de qué trata en el fondo La Bella y la Bestia. ¿Cuál era su gran tema? Justamente, ¿qué define la humanidad de una persona? Y de lo cual surge una pregunta muy importante para ti. O sea, ¿tú eres humano o eres una bestia? ¿Cosificas a los demás en tu entorno o los ves como seres humanos? Es una pregunta que tiene que ver mucho con incluso la disonancia cognitiva de la cual yo les hablaba por ahí. Y obviamente, como yo les decía, tiene que ver con nosotros en ese sentido. O sea, si cosificamos a los demás o nosotros a su vez somos cosificados por otros. Estas obras hablan de eso, de situaciones que nos ocurren en la vida cotidiana. No son ajenas a lo que nos pasa. Y estos problemas derivan en situaciones psicológicas que hay que resolver, obviamente, en un punto. Por ejemplo, ustedes tienen que tratar de reconocer si las personas en su entorno les dan un trato digno. Y si a su vez ustedes les dan a los demás un trato digno. Porque no se hagan nada con ver La Bella y la Bestia y salir por el mundo a maltratar a los demás. O sea, se estarían comportando como una bestia. De la misma forma o como Gastón. Como la película te está diciendo que no tienes que hacerlo. Y obviamente si tú tienes un problema en ese sentido, porque como definíamos, a Gastón le pasaba un tema, y yo creo que al príncipe también, de baja autoestima, que tú tiendes a cosificar a los demás y a creerte la gran cosa cuando tienes baja autoestima. Ahí, como yo les he dicho en otras ocasiones, pueden hacerme una consulta y conversarlo conmigo. Yo reitero que abajo están todas las... en la descripción de este video están todas las formas que ustedes tienen de contactarse conmigo para una consulta privada. Y vayan a mi SoundCloud, porque ahí van a poder encontrar ejemplos de cómo yo hago este proceso en mi consulta privada. Así que yo creo que el análisis lo vamos a dejar por hoy, hasta aquí. Reitero los anuncios que hago siempre al final de los videos, que por favor denle me gusta al video, denme un aplauso público si les gustó este análisis. Esa es la mejor forma en la que me pueden ayudar. Comenten, díganme lo que piensan de La Bella y la Bestia. Si ustedes la vieron, ¿qué les pareció? ¿Alguna anécdota que les haya ocurrido viendo La Bella y la Bestia? ¿Algo divertido que les haya parecido observando la película? Los análisis déjenmelos a mí. Bueno, si quieren analizar, analicen. Sí, hagan lo que quieran acá. Pero dennos su opinión. Denme su opinión. Y obviamente a los que no están suscritos y que les gusta lo que yo hago, por favor suscríbanse. Necesito más suscriptores, necesito más personas que sigan mi trabajo. Y denle click a la campana también, para que sepan cuando están mis videos. También síganme en las otras redes sociales que yo tengo, que también están en la descripción y que van a ir apareciendo, que fueron apareciendo a lo largo de este video. Y vayan a mi Patreon. Fundamentalmente eso me interesa, que vayan al Patreon y que se suscriban a mi Patreon. Que me aporten con $1, $5, $10 o más si pueden. Y me hagan multimillonario. No. Y así me ayudan a mí a seguir haciendo más videos, más análisis.
y también a mantener este espacio que viene a ser una especie de club, de casa club privado de todos nosotros, donde podemos conversar de estos temas que son tan fascinantes y tan interesantes de la comunicación de masas. Así que yo me despido por hoy, que tengan un maravilloso día, una maravillosa semana, que tengan toda la fuerza del mundo para sobreponerse a todas las maravillosas aventuras que ustedes tienen en su día a día. Y recuerden, el héroe más importante del planeta y del mundo son ustedes mismos. Así que pásenlo bien y disfruten de su vida. ¡Chao! Que estén bien. Cuídense.